Mi amor, levántate, ¿tenés clases de inglés en el CBA? Vamos a aprender cómo hacer inglés en el Centro Boliviano Americano. Inglés de verdad en el CBA. Inglés de verdad. Voy a la biblioteca, hoy los libros a leer. De mañana, tarde y noche aprendo el inglés. Inglés de verdad en el CBA. Inglés de verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Sin Cortes. Para nosotros es un verdadero privilegio que cada lunes usted decida acompañarnos y que replique nuestras entrevistas porque nos interesa muchísimo de que pueda la gente enterarse de las cosas que pasan acá. Pero sobre todo con esta entrevista que es tremendamente importante no solo para los bolivianos, sino para Sudamérica, para todo el continente americano, para el mundo en general. Cuando hablamos de la Amazonía, muchas veces ponemos distancia y la vemos de aquí a miles de kilómetros. Y es mucho más cerca este tema y mucho más profundo sentido y preocupante de lo que usted cree. Y precisamente en esta entrevista vamos a tratar de desarrollar y entender dónde está la Amazonía, cómo nos afecta, cuánto importa que la cuidemos y qué se está haciendo precisamente en Bolivia y en los países de habla hispana. Quiero saludar a nuestras invitadas, darle la bienvenida a Viviana Sucre, ella es directora ejecutiva de Provita Venezuela. Viviana, bienvenida, qué gusto tenerte acá. Gracias, mil gracias, Sandra. No, gracias por estar acá con nosotros. Y también quiero saludar a Marlene Quintanilla, ella es directora de investigación y gestión del conocimiento, Fundación Amigos de la Naturaleza Bolivia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá. No, el gusto es nuestro. Y la verdad es que en el podcast creemos que nosotros teníamos una deuda para hablar de estos temas. No lo habíamos hecho y creo que tiene que ser algo que se pueda repetir en muchísimas instancias porque entre todos podemos hacer muchísimo más. Cuando hablamos, Viviana, de la Amazonía, ¿dónde la localizamos? Bueno, ese es un punto súper relevante porque, bueno, yo que vengo de Venezuela, en Venezuela la gente tiende a imaginarse la Amazonía, no, bueno, eso es allá muy en el sur, eso es Brasil, y realmente la Amazonía es mucho más que Brasil. Es cierto que Brasil tiene una porción muy importante, muy grande de la Amazonía, pero somos en realidad 9 países, territorios que tenemos una porción de la Amazonía. Para Venezuela es realmente más de la mitad del país, más de la mitad de Venezuela es un país amazónico, cuando entendemos además ese concepto amplio de la Amazonía, de todo lo que está allí, todo lo que se conecta. La Amazonía también es pues la selva tropical más extensa del planeta, eso es la Amazonía. Y seguro llegaremos allí, pero la Amazonía la podemos ver incluso como un corazón que bombea agua, como un aire acondicionado de Sudamérica, y bueno, iremos llegando ahí, pero muy rápidamente la Amazonía es la selva tropical más extensa del planeta, compartida por 9 países, y bueno, un tesoro biológico, un tesoro en ecosistemas, en biodiversidad. De lo general a lo particular, en Bolivia, ¿dónde está ubicada la Amazonía? Sandra, quiero comentarte que la Amazonía en Bolivia, si bien estamos más conocidos a nivel internacional como un país andino, en Bolivia el 65% de nuestro territorio es Amazonía. 65. ¿En qué lugares, en qué departamentos? Es como toda la cuenca amazónica nos involucra a 7 departamentos del país. Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, La Paz y parte de Chuquisaca inclusive, ¿no? Y algunas fracciones de otros departamentos, pero en menor proporción. Entonces, es muy poco conocido en el país que somos eminentemente un país amazónico, como lo dijo Viviana, más de la mitad de Venezuela es Amazonía, en el caso de Bolivia tenemos un 65% de Amazonía. ¿Y por qué esta definición debe interesar mucho a Bolivia? Porque ahí nacen muchas vertientes de agua y los ríos más caudalosos e importantes como el río Mamoré, Tahuamanu, que conecta con Perú, y que los ríos no miran fronteras. Entonces estos ríos atraviesan países, conectan ecosistemas, pero además de esta gran selva tropical que nos indica Viviana,
el río más caudaloso del mundo es el Amazonas y está en la Amazonía. Y Amazonía está definida también por este límite de los flujos de agua, las vertientes, los ríos, porque conectan países, ecosistemas, conectan cultura, porque los ríos son vida y han generado una diversidad de culturas muy rica en los 9 países que compartimos la Amazonía, ¿no? Entonces, y Bolivia, justamente tenemos una diversidad, la Amazonía que está más centrada en las tierras bajas, tenemos una diversidad de pueblos indígenas, comunidades, cultura que se ha generado gracias a esta gran diversidad amazónica. En cuanto a lo que decías precisamente de estas comunidades indígenas, si uno se remonta siglos atrás, uno pudiera pensar que eran como lugares casi vírgenes, impenetrables por la tecnología, por la modernidad. Ahora sabemos que muchos de estos territorios han sido y seguirán siendo, si es que uno no hace algo al respecto, transgredidos. ¿En Venezuela sucede esto? Sí, sin duda que sucede. Sucede en todos los países amazónicos. Hay un grado de transformación. Venezuela está todavía, digamos, en comparación con algunos otros países, entre los que está mejor conservada la Amazonía. Pero hay que ponerle mucho ojo a eso, porque esa área de vasta extensión de vegetación natural que tiene además decenas de miles de años siendo utilizada de manera sostenible por esos más de 400 pueblos indígenas que han vivido en la Amazonía durante milenios. ¿No? Claro. Es su hogar y son 410 maneras distintas de ver la vida, la cultura, ¿no? Han hecho ese uso sostenible, pero ya hemos transformado un área tan extensa como equivalente al tamaño de Colombia entera, ¿no? Ese es el área de la Amazonía que ya hemos transformado en otros usos que necesitamos, que son muy válidos, pero que tenemos que pensar muy bien cuál va a ser la trayectoria de eso, dónde es mejor o menos impacto tener agricultura. Podemos hacer que nuestra agricultura sea más eficiente, que necesite menos extensión y menos de continuar transformando esa Amazonía para producir lo que necesitamos en menos área. Todas esas forman parte de esa discusión sobre cómo queremos como continente ser responsables del uso de ese, de nuevo, el bosque más extenso tropical del planeta. Y que hayan políticas sostenibles y multilaterales, ¿no? Multinacionales de varios países de la Amazonía completa para poder cuidar entre todos, ¿no? ¿Y en Bolivia cómo andamos? En Bolivia, justamente en la Amazonía están los territorios indígenas y comunidades indígenas con una alta diversidad cultural que ha estado siempre conectada con la naturaleza, y estas comunidades y pueblos indígenas se han adaptado, por ejemplo, en el Beni, a las condiciones de un flujo de inundación natural, donde, por ejemplo, en Beni casi la mitad del año convive con el agua, y las comunidades y territorios indígenas hace cientos de años han desarrollado tecnología hidráulica, han generado mucha vida y mucho valor a los ecosistemas, además de que se estima que entre Bolivia y Brasil y los otros países, dentro del bosque amazónico hay más de 100 especies que tienen un valor de uso medicinal, alimenticio, nutritivo, pero que está muy poco conocido y muy poco ignorado. Entonces pensamos que para generar seguridad alimentaria hay que bajar el bosque, cuando la seguridad alimentaria está en estos frutos amazónicos. Muchas veces decimos, ¿no?, cuando trabajamos en las áreas, en las comunidades, ellos tienen la farmacia en el bosque, porque hay cientos de especies medicinales, y que lamentablemente, ¿por qué nos debe preocupar la pérdida de cada hectárea de bosque en la Amazonía? Porque con cada hectárea eliminada se pierden estas especies, y esa pérdida está generando un retroceso también en términos tecnológicos y medicinales. Los adelantos medicinales se dan a raíz de este conocimiento que tienen las comunidades sobre las especies, y ahí se genera justamente la gran industria farmacéutica que van a estos recursos, pero que nosotros
Solo miramos a la farmacia como que, y nunca nos preguntamos, este medicamento, ¿qué composición tiene? ¿De dónde viene? Claro, y si vos mirás la bula o los ingredientes o la composición, normalmente se basan en plantas, ¿no? En cosas naturales. Exacto. Y creo que esto es algo que nos debe llamar la atención, porque no solo pérdida de hectáreas de bosque, sino es este conocimiento y estos recursos genéticos, alimenticios, donde también los que vivimos en la ciudad acudimos, pero en otro formato de producto, y no miramos que hay esta gran riqueza y en Bolivia principalmente tenemos una Amazonía muy rica, muy biodiversa, con muchas especies, incluso en la culinaria. En Brasil están avanzando mucho más, que hay especies, hay hongos, hay semillas, hay muchísimo en temas de productos gourmet, que todavía pareciera que en Bolivia recién estamos como que descubriendo, cuando esto ya las comunidades indígenas conocen de cientos de años, ¿no? Y hay una pérdida cultural también de los países que somos Amazonía, de quienes habitamos Amazonía. Santa Cruz, por ejemplo, es eminentemente como ciudad, una de las ciudades más grandes de la Amazonía, pero está... A ver, ese dato es interesante, que tampoco lo conocemos. ¿Cuáles son las dos ciudades más grandes, las dos ciudades amazónicas más grandes de esta parte del continente? Ya, para entrar en este tema, te comentamos que la Amazonía que definimos y que trabajamos justo los 9 países, tiene un límite que combina bioma, cuenca y también esta definición cultural, porque en Brasil hay una definición política de lo que es Amazonía y cultural, ¿no? Este territorio representa más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué significa eso? ¿Partiendo de dónde? Desde Centroamérica, Panamá. Sí, desde Venezuela, las Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Todo este territorio representa el 40% de Sudamérica. Entonces estamos hablando de un territorio importante. De este 40% de Sudamérica, las ciudades más grandes, las urbes más grandes de Amazonía, dentro de este límite, es Santa Cruz y Manaus. Las ciudades más grandes... ¿En ese orden? En este orden. No, Manaus y Santa Cruz, perdón. Entonces... un dato importante es que nosotros con Fundación Amigos de la Naturaleza y Provita desarrollamos mucha cartografía en un sentido para visibilizar, porque si bien los papers, documentos técnicos son relevantes, importantes, pero para impactar mucho más rápido, generamos mapas, y en estos mapas nosotros en los últimos análisis que hemos hecho es que de la cantidad total que habita en este 40% de Amazonía, el 70% es población urbana. Y este 70% está predominada por 2 grandes ciudades como Manaus y Santa Cruz, pero hay otras ciudades más, pero estas son las más extensas. Mira qué dato mayor, no es un dato definitivamente menor. ¿Es lo mismo Amazonía, a la famosa frase que venimos nosotros de niños sosteniendo, el pulmón del planeta? ¿Esto tiene alguna coincidencia? ¿Es lo mismo? La Amazonía tiene un rol súper importante porque, claro, esa extensión de vegetación tan extensa está... Sí, es como un pulmón, ¿no? Está constantemente produciendo y liberando el oxígeno que necesitamos. Como nos enseñaban en el colegio, ¿no? Tal cual. Y a la vez absorbiendo dióxido de carbono, ¿no? Contaminación. Sí, pero a la vez, bueno, tenemos que reconocer que los océanos son una extensión muchísimo más grande, que tiene fitoplancton, que cumple el mismo rol, o sea, que está en ese ciclaje, ¿no? de gases, ¿no? De liberar oxígeno y captar carbono. Entonces, la Amazonía tiene un rol súper importante en ese pulmón del planeta, pero no es el único, ¿no? Y los océanos son una extensión más grande que cumple esa función y produce la mayor parte del oxígeno del planeta. ¿Y qué pasa si ese pulmón lo agredimos, lo quemamos, contaminamos el agua y hacemos lo que Viviana nos decía hace ratito? ¿Qué puede suceder con ese pulmón si le vamos quitando cada vez más fuerza? Pasan muchas cosas. Por un lado, perdemos nuestras fuentes de agua. O sea, la Amazonía tiene un rol súper importante, no solo en este equilibrio de gases en la atmósfera, etcétera, sino en el agua. La Amazonía forma lo que llamamos
estos ríos voladores que toda esa grandísima extensión de vegetación regula cómo el agua permea hacia el suelo, regula cómo el agua se evapora hacia la atmósfera, y bueno, y con las corrientes de viento, etcétera, esa agua, digamos, se devuelve a la Amazonía misma, y contribuye a que haya lluvias en el piedemonte andino, en los Andes, ¿no? Entonces, dependemos de que haya esa vegetación allí para que puede haber ese ciclaje del agua, ¿no? Eso por un lado. Y en Venezuela usamos una frase de que para que haya café en las alturas tiene que haber bosque en las llanuras, ¿no? Es como una expresión de que para que tengas el agua aquí tienes que tener la otra, ¿no? Por un lado, ese tema del agua, ¿no? Y si perdemos esa vegetación, perdemos agua. Pero también nos hacemos más vulnerables al cambio climático, que ya está ocurriendo. A veces sentimos que el cambio climático es también como un fenómeno remoto, eso es un problema ya de los osos polares en el Ártico. Lo vemos tan lejano y está aquí. Y además también es como, no, eso es de un mundo posapocalíptico, así como esas películas de distopia. Y no, está aquí, está ocurriendo ya. Y nos afecta, y en la medida en que alteramos más y más ese equilibrio natural, exacerbamos el cambio climático y somos menos resilientes a sus efectos. Ejemplo, ¿qué se espera con el cambio climático, por ejemplo, en Venezuela? Se esperan dos cosas extremas, se esperan sequías más prolongadas, pero también se esperan lluvias más torrenciales. O sea, en los pocos meses en los que va a llover, las lluvias van a ser muy agresivas, y si no hay esa vegetación, esas lluvias arrasan con todo, ¿no? Y Marlene puede comentar un poco más, pero sé que ese es el caso aquí en Santa Cruz con el cordón, no sé el nombre, no sí, conozco tanto. Pero este que estamos mirando aquí al frente, sí, desde acá de Green Tower. Sí, es precisamente necesitamos de los bosques para mitigar estos riesgos, porque las áreas verdes, cada hectárea, cada metro cuadrado, regula el movimiento del agua, sea en la superficie o dentro del suelo o en la atmósfera. Entonces un árbol cumple un rol esencial en 3 estratos atmosféricos, superficial y también subterráneo. Y sin la pérdida de árboles, que lo podemos ver acá en la ciudad, significa un impacto directo al agua que se almacena, al agua que abastece, que abrimos en el grifo y que cae a diario. Pero también regula toda la refrigeración del ambiente, ¿no? Entonces, como lo decía Viviana, tanto en Venezuela como en Bolivia justamente estamos atravesando por sequías más intensas porque ya estamos viviendo el impacto de nuestras acciones que sumadas, porque el cambio climático siempre se ha dado como un fenómeno natural, el clima siempre ha cambiado. Lo que sucede es que estamos acelerando que el cambio sea más rápido al incremento y entonces se desequilibra. Es como que en este momento estamos entrando a un proceso de entrar a una fiebre del planeta, porque cuando el cuerpo humano empieza a tener fiebre, empieza a sentir ciertos síntomas en el cuerpo, empieza a enfermarse, a estar más vulnerable, y lo mismo está sucediendo ahora con el planeta, que cada vez que perdemos bosque, pues estamos entrando en un ambiente de fiebre, de donde las condiciones de los ecosistemas están más abiertos a estos riesgos, sequías altas o inundaciones que arrasan, como en el caso acá en la ciudad, que vemos el cordón ecológico del río Piraví, es clave, está mitigando muchos efectos que si no habría, con seguridad, las riadas y los impactos que tendríamos en la ciudad serían tremendos. Marlene y Viviana, ¿y la gente ve estos problemas o esta situación súper distante y es como, no, a mí no me toca, yo no hago nada para perjudicar, yo no? Y muchas veces cuando se escucha hablar de estos temas, se aísla a entidades, a instituciones como la suya a un lado, ¿no? Como, es exageración, es esto. Y al final es real, porque uno que ha atravesado varias décadas de su vida, te has dado cuenta que las temperaturas cada vez, yo recuerdo en jovencita, 33, 34 grados para nosotros ya era el acabose. Y a medida que pasan los años, te vas dando cuenta que llegar a 40, 41 grados es una cosa de todos los años y cada vez
va en progreso. Lo mismo, las zonas, las inundaciones, las lluvias sumamente fuertes, torrenciales, agresivas, hacen de que te des cuenta que las cosas están cambiando y no necesariamente están cambiando para bien. ¿Qué pasa con Venezuela, por ejemplo, en el caso de las quemas indiscriminadas que vos estás viviendo en un momento del año y sabés que en esa época se incendia tu país? Por mano del hombre, por lo que sea, por accidente, por lo que fuera. ¿Qué pasa con la Amazonía cuando se la quema? Sí, en Venezuela siempre es por mano del hombre, porque a veces pensamos, no, bueno, a veces es natural, porque en Venezuela las condiciones no están dadas para que los fuegos surjan de manera espontánea. Eso ocurre en otros bosques del mundo, en otras latitudes, pero en Venezuela no es el caso. Entonces siempre tiene alguna razón que ver con el humano, sea intencional o accidental, ¿no? Y bueno, es muy duro, es muy fuerte. En Venezuela lo vivimos. Eso además no es solo el impacto a la vegetación, a la biodiversidad que depende de ese lugar, a las comunidades locales e indígenas que hacen ese uso de los recursos que están en su entorno y que tienen esa relación, han construido esa relación de uso sostenible por milenios, sino que afecta a los que vivimos en las ciudades también. En Venezuela el aire a veces se vuelve una cosa, a mí me ha dado sinusitis crónica porque estás respirando constantemente un aire que está cargado de humo y de todas las partículas que están en ese humo, y es súper negativo, y la cantidad de personas en el mundo que están sufriendo ese tipo de cosas pues es elevada, es muy fuerte. Y además, sí, como en la historia de nuestras vidas hemos vivido ese cambio en las temperaturas, se vuelve como una espiral, porque mientras menos vegetación, y ya empezó el cambio climático hace décadas, eso aumenta la temperatura, pero empeora las condiciones y favorece los incendios. Entonces es como que retroalimenta y agrava la situación, y entonces pasas a tener aún menos vegetación, y todo se vuelve como acelerado, ese proceso de cambio, porque no lo estamos logrando contener a tiempo, ¿no? Básicamente. Es verdad, y en Bolivia en esta época, ¿no?, es cuando comenzamos a ahogarnos precisamente en esto que es reiterativo y que año tras año lamentablemente pasa. Y yo sé que entrar en temas políticos no es la idea, sino la conciencia que se tiene que generar. ¿Qué pasa en Bolivia? Si tenemos cifras o más o menos dimensión territorial que es afectado permanentemente, ¿qué sucede en nuestro país? Sucede que lamentablemente no solo Bolivia, pero también Venezuela y otros países estamos incrementando el área afectada de bosque por los incendios, ¿no? Y 2024 fue un año catastrófico, el mayor impacto de bosque que sufrió por los incendios. Y lamentablemente es que la Amazonía, si bien hemos hablado de muchas bondades, que almacena agua, purifica aire, además de que tenemos ahí tantas especies de tanto valor medicinal alimenticio, lo que la Amazonía no soporta es el tema del fuego. Y dada que las sequías se están dando con más severidad, hay un cambio en la vegetación en la Amazonía, y los incendios, esto está favoreciendo para que el fuego se propague con más agresividad en la Amazonía de todos los países, ¿no? Y ha sucedido que el 2024 fue un año muy catastrófico, no solo en la cantidad de hectáreas que invadió hacia la Amazonía mismo, sino la cantidad de hectáreas hacia los bosques. Un ejemplo, la Amazonía cruceña fue la más afectada, y estamos hablando de esta Amazonía localizada en el norte de los municipios de Concepción, San Ignacio, Guarayos. Ahí se generó una cicatriz de incendio inmensa que duró 5 meses bajo fuego. El fuego inició, pongámosle en julio, pero esto terminó el fuego en noviembre, ¿no? Una cuestión tan que uno lo miraba desde los satélites y lo veía muy apocalíptico, ¿no? Entonces, en territorio ni puedo imaginar. Me imagino que ustedes que trabajan con todo esto, el sufrimiento que deben sentir cuando ven, ¿no? Sí, realmente es impotencia, porque lamentablemente cuando se desarrollan estos incendios no hay capacidad ni tecnología humana que pueda frenar a esta dimensión de incendios.
Por eso es muy importante trabajar en la conciencia y en la prevención. En un momento en el que estamos como humanidad atravesando una era de cambio climático, tenemos una nueva realidad climática y la cual debemos estar conscientes que hace 30, 40 años quizás la práctica de usar el fuego como práctica agrícola funcionaba porque eran otras condiciones de temperatura, de humedad. En este momento, usar el fuego ya no combina con las condiciones de clima que tenemos ahora. Entonces, una chispa puede ser letal y puede expandirse de una velocidad que no podemos imaginarla. Entonces, sí tenemos que tomar la conciencia de que usar el fuego en esta época termina siendo un acto que va a transgredir siempre a la naturaleza, porque estamos hablando no solo de los impactos en extensiones, de todo lo que se impacta en la primera capa de superficie de los suelos, porque hay una microfauna en los bosques, hay una fauna en los bosques, pero la contaminación que llega a las ciudades, recuerdo el año pasado, lo que se generó en los incendios, ese humo llegaba hasta la Argentina. Y se suspendieron hasta la Argentina, claro, y aquí se suspendió las clases y todo, claro. Y el problema de esto es que la Amazonía no tiene la capacidad. Una vez pasan los incendios, la Amazonía no se recupera. Muchos de estos árboles mueren en su totalidad. Estas cicatrices de quemas o de incendios terminan en una degradación severa y ya hay investigadores ya que están con mucha contundencia diciendo que estas áreas ya se genera una pérdida de bosque en algunas, que no se han recuperado más, se rompe la estructura del bosque y esto no se vuelve a recuperar. Entonces, y la cadena de impactos vienen después, porque se apaga el fuego, pero la cadena de impactos la vivimos todos los días, ¿no? Entonces, por eso es muy importante mirar con atención cómo los incendios realmente están cambiando esa dinámica natural que tenían la Amazonía, ¿no? A mí me impresiona muchísimo cuando utilizas la palabra cicatrices y me voy a lo literal, mirando o imaginando las cicatrices que uno tiene en su cuerpo. La cicatriz es precisamente una parte de tu cuerpo que está muerta. Tan duro como eso, que ahí no va a volver a tener elasticidad tu piel, no va a estar hidratada, no. Esa parte se necrosó. Entonces es completamente fuerte la palabra y lo que significa, ¿no? Esto que estabas anunciando. Y cada vez que no se cuida esta tierra y la agricultura es un poco agresiva y muchas veces no por la gente, los pueblos originarios de esos lugares, está mal manejada igual, ¿no? Y cada vez esto aumenta. En Bolivia sucede muchísimo que las comunidades muchas veces son ajenas a los territorios culturalmente hablando y manejan por rapidez, porque es más económico, por esto, por lo uno la quema para chaquear, como se le llama normalmente acá, ¿no? En Venezuela, ¿cómo se maneja este tema del agro, básicamente, en este tipo de regiones? Sí, ocurre un poco lo mismo. Digamos que la agricultura tradicional de las comunidades ocurría a una escala y de una manera muy diferente de lo que ha sido como esa industrialización traída por como la occidentalización de la zona, pues, ¿no? de la cultura. Pero por eso hacemos el trabajo que hacemos, ¿no? Porque empezamos cada institución haciéndolo en sus países y viéndolo, pero dándonos cuenta de que ese trabajo fragmentado, esa visión fragmentada por la geopolítica, porque Bolivia es un país al sur, bastante lejos de Venezuela. Yo tuve que viajar 12 horas para llegar aquí o más. Si mantenemos esa visión fragmentada, es muy difícil que valoremos y que cuidemos la Amazonía como hace falta. Entonces, por eso hacemos el trabajo que hacemos, por eso desde FAN, desde Provita,
y junto a otras 6 organizaciones más, somos 8 organizaciones en total de 6 de los países amazónicos, nos hemos unido para contribuir a generar ese conocimiento, esa visión integral de la Amazonía en una red, que es un nombre un poquito largo, así que ténganme paciencia. A ver. Pero se llama la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. En corto, Literal, largo, pero importante. RAIS. Y en corto, la RAIS lo que hace es investigar esa información, ponerla en un mapa, esa información social, ambiental, ponerla en un mapa. Acordamos métodos comunes entre todos esos países amazónicos para medir las cosas de igual manera en Venezuela, que está al norte, y en Bolivia, que está al sur, y en Brasil, y en Colombia, y en Perú, y en Ecuador. Tener como esa misma mirada y armar ese rompecabezas de qué es lo que está pasando en todo ese mayor bosque tropical del planeta, ¿no? Porque tenemos que entender que lo que pasa en Bolivia nos afecta en Venezuela, y lo que pasa en Venezuela también repercute en Bolivia. Y por eso la política es tan importante, porque tiene que haber, como tú decías, esa transfronteridad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ese trabajo transfronterizo y articulado de pensar en políticas que ayuden a una gestión integral y que considere cómo nos afectamos los unos a los otros en ese uso y abuso que hacemos a veces de la Amazonía. Y parece algo que no nos afecta, ¿no? Cuando suceden en otros países y de repente la gente se pone solidaria y los gobiernos se ponen solidarios y al final pasa allá, como dice Viviana, pasa allá, te está pasando a vos. A corto, mediano o largo plazo te va a llegar a afectar de manera 100% segura. ¿Y qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con todos estos cambios que muchas veces no se transparentan, pero sabemos que existen de manera súper agresiva y muchas veces desmedida? ¿Esto también daña? Sí, efectivamente, como lo comenta Viviana, todo está interconectado. Y aunque Bolivia y Brasil, de acuerdo a las mediciones que hacemos en RAIS, como comentó Viviana, Bolivia y Brasil somos los países que más deforestación ocasionamos y también donde sucede la mayor cantidad de incendios, ¿no? Pero ¿cuáles son los países que tienen, porque uno mide como el termómetro, cómo está la salud, digamos, de la Amazonía? Y tenemos mediciones de superficies de agua y desde 1985 hasta el 2024 vemos que los países más impactados, que están reduciendo de manera dramática el agua, está Colombia, Venezuela, también está Bolivia, pero es como, quiero mirar que al sur se generan los mayores impactos, pero al norte son los que están sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces todo está muy interconectado y también sucede esto con la minería. Cada vez, lamentablemente, la minería está penetrando mucho más la Amazonía, porque también hay estas necesidades, miramos que la opción económica es la minería, pero también puede ser una actividad que daña mucho porque es invisible, a diferencia de deforestación e incendios que podemos nosotros mapear bien. La minería vierte mucho residuo a los ríos y varios de los ríos están muy contaminados y tenemos ya algunas evaluaciones que, por ejemplo, muchos peces en la Amazonía, principalmente boliviana, en algunos puntos, porque no hemos medido toda la Amazonía, tienen niveles de contaminación que llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, estamos contaminando a especies que son valiosas, que son el sustento alimentario de las comunidades, de nosotros mismos, los niveles cada vez de contaminación más elevados, y es una sola cosita que medimos. Si midiéramos más cosas, estoy segura que estaríamos más alarmados de las cosas que están sucediendo de manera invisible, que no son mapeables ni que no se cartografían, ¿no? Pero también a eso hay otros impactos como las grandes hidroeléctricas, que también la necesidad energética, se corta el flujo de un río y siempre hay que ver los beneficios versus los impactos, siempre hay que tener esta balanza, ¿no? Si el beneficio es mayor al impacto, creo que esa obra puede ir, pero muchas veces sucede que en la Amazonía los beneficios son así y los impactos son así, ¿no? Entonces,
este es un problema, y también nuestra mirada en la red como RISE no es tanto frenar como el desarrollo. Sabemos que países como Bolivia y Brasil tenemos un desarrollo agroindustrial importante, pero mucha de la extensión que se elimina, que se deforesta, está sin productividad, ¿no? Entonces hay mucho de lo que se deforesta o mucho de lo que se impacta con fuego no tiene una producción en sí, ¿no? Entonces solo hay un sector que sí está haciendo un buen uso del suelo, pero una gran parte que termina en degradación y termina en impacto. Permítanme un segundito, quiero mostrarles una publicidad y quiero que me comenten qué les provoca esta historia que narra. Este sector es presentado por Banco Sol. Bravo por los que creen. Por quienes ven luz en la oscuridad. Porque no esperan el futuro, sino que lo construyen. ¡Ya no tengo fuerzas! ¡A los fogones! Y convierten cada situación en una oportunidad. Bravo por quienes no se rinden. Y transforman problemas en ideas. Porque solo quienes creen pueden crear, y solo ellos y ellas cambian el mundo. Únete a quienes creen, porque saben que después de cada tormenta, siempre sale el sol. Esta entidad es supervisada por ASFI. Y esta publicidad me hace muchísima referencia a lo que ustedes hacen. De verdad, es como que se replica en la vida y en la misión que tienen ustedes y cada uno de los entes y de las instituciones y de este grupo humano maravilloso de tantos países que se reúne por un bien común. Dentro de este galeón en el que ustedes circulan por la vida, este barco, ¿cuál creen que como instituciones es el más importante o la más importante misión que tienen? ¿O cómo les gustaría que se las vea, se las pueda entender? Sí. Creo que una de las miradas y el punto común de estos 9 países y las 8 organizaciones que comenta Viviana que trabajamos, nos une tener esta visión integral de la Amazonía, mirar a la Amazonía como un todo, sin estas fronteras políticas, sin estas delimitaciones, si son cuencas, si son ecosistemas, sino mirar todo, porque lo vemos todo como un ser. Si se afecta un punto de la Amazonía, de repente estamos afectando como en el cuerpo humano. Afectamos el riñón, estamos afectando quizás el hígado o probablemente ya estamos afectando el corazón. Entonces, todo lo que está en la Amazonía es altamente valioso y si afectamos un punto con mayor intensidad, pues afecta al resto. Y creo que es esta mirada común que tenemos las 8 organizaciones y nos reúne. Tenemos 18 años trabajando como red, a veces a puro pulmón, porque hemos tenido un mentor, un fundador, Beto Ricardo, que nació que justamente esta idea surge en Brasil, donde se comentaba mucho que no existían pueblos o territorios indígenas, ¿no? Y cuando se debatía mucho este tema, se preguntaba, ¿y dónde está el mapa? ¿Dónde están los territorios? Entonces ahí se vio el valor importante de cartografiar, porque lo que no está mapeado no existe. Entonces, Beto fue un factor clave, elemental, que
él habló con todas estas organizaciones, bueno, no solo él, Martín, Dick, que son 3 personajes, mentores de esta red, con mucha experiencia y trayectoria. Y es ahí donde nos fuimos sumando las organizaciones, porque también vimos que en el caso de Bolivia, ¿dónde están los territorios indígenas? ¿Dónde están localizados? Entonces, desde Bolivia hicimos este esfuerzo de mapeo y ahora tenemos bien ubicado dónde están ellos y qué rol cumplen. Y te vamos a comentar luego el rol importante de estos territorios. Sí, pero paso favor. a Viviana porque imagino lo mismo sucede. No, y me encanta lo que estás diciendo, porque esto no tiene nada que ver con el gobierno que esté, el que pase, el que se fue, nada que ver, eso está y está a disposición de cualquier persona para que lo vea además y conozca de qué estamos compuestos o por quiénes estamos compuestos en todos estos países. Dentro de todas estas tormentas y todos estos, a veces hasta naufragios donde uno busca la forma de salir a flote, ¿cuál es el peor que han pasado como red? Wow, Wow, ese wow es varios. bueno, siempre la alarma de lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotros sin duda, igual que en la publicidad, somos de los que creen, ¿no? Y de los que quiere, o sea, creo que quisiéramos en un futuro, decenas, décadas después, ser recordados como los que se unieron para sembrar esa visión integradora de la Amazonía, y lograr que las decisiones de gestión de la Amazonía en Venezuela consideren lo que está pasando en Bolivia y cómo lo que hacemos en Venezuela puede impactar en Bolivia y viceversa, ¿no? Y entre todos los países. Entonces, bueno, para nosotros siempre es muy duro cuando están todas estas noticias de los fuegos en Bolivia, los fuegos en Venezuela, que además es curioso, tenemos estacionalidades diferentes. Aquí los fuegos ocurren, ¿no? Sí, las temporadas de lluvia y de sequía son como al revés, entonces en Venezuela los peores. O sea, años redondos se sufre. Sí, sí, todo el año tenemos noticias de las situaciones duras que están pasando en cada lugar. Y no hay, como decía Marlene, no hay como esa capacidad de respuesta rápida, pues, ¿no? Y bueno, y ya digamos que en la gestión como red como tal, pues es muy duro cuando queremos hacer un proyecto y todavía no logramos recabar todos los datos o es difícil que los datos sean como comparables entre países o no logramos acceder a las oportunidades de financiamiento para hacer eso posible porque somos investigadores, necesitamos imágenes de satélite, necesitamos necesitamos plataformas donde poder hacer esos análisis. Y no es fácil, pero por supuesto que siempre lo que más nos motiva es imaginarnos, tener esa visión donde la Amazonía está integrada, está gestionada de manera sostenible, donde así como nosotros creemos en esto, se suma toda la ciudadanía y cree en esto y presiona para que en cada país las decisiones políticas tomen esto en consideración. Ese es el sueño, ¿no? Y vamos trabajando poco a poco hacia eso. Y han sido 18 años de muchísimos aprendizajes, muchísimos productos. Yo creo que si hacemos una lista de todos los mapas que hemos generado, todas las diferentes fuentes de información que hemos logrado integrar para sumar a esa visión integral de la Amazonía, hay que sentirnos orgullosos, no es por nada, pues, ¿no? Y además todo eso está disponible, como tú decías, Sandra, en la plataforma de RAISC, raisg.org, RAISC.org. Allí están todos los mapas que hemos generado, además bajo el liderazgo de la Fundación Amigos de la Naturaleza de FAN desde acá de Bolivia. Hemos generado una nueva plataforma que integra todas esas capas de información y cualquier usuario, cualquier persona puede entrar y prender y apagar esas capas y ver cómo está el agua, cómo está el fuego, cómo está la biodiversidad. O sea, todos esos mapas que hemos generado están en esta plataforma que se llama AMA. AMA es lluvia en guaraní. Nos parecía una cosa muy bonita, no solo por lo importante de la Amazonía en el agua y en esa regulación de la lluvia, sino porque también es como esa lluvia de ideas que se integra en esa plataforma. Entonces, si entran a cualquier buscador y buscan AMA de RAISC, van a encontrar allí pues toda esa integración de toda esta información que hacemos con muchísimo trabajo, con muchísima coordinación, con muchísimo amor sobre todo,
para que cualquier persona pueda saber más sobre esta Amazonía que tenemos la bendición de compartir y de disfrutar y de beneficiarnos todos. En los momentos, las escucho y a mí me emociona mucho porque personas como ustedes y los equipos maravillosos que las acompañan, es gente de verdad comprometida y apasionada, que muchas veces puede postergar un montón de factores de sus vidas personales por el planeta. En el caso, has viajado todo este tiempo, pero de verdad, más allá de eso, la entrega y la certeza de seguir creyendo y seguir luchando, porque a veces uno tira la toalla y decís, no, hasta aquí llego, me cansé de insistir. ¿Qué es lo que a ustedes les da fuerza para poder seguir adelante como red, para seguir luchando? Decías hace ratito, para en algún momento ser recordadas como. ¿Qué es lo que las motiva diariamente? Sí, yo creo que algo muy importante que nos motiva que la información es poder. Y esta información plasmada en un mapa es la evidencia más simple y contundente para orientar, dirigir las acciones que se planifican hoy, pero también para mirar este futuro con esperanza. Porque aunque hoy hemos hablado de muchos temas como los incendios, la deforestación, la minería y tantas cosas, porque uno se puede frustrar de tantas cosas que suceden en distintos puntos de la Amazonía, pero también está la esperanza, porque si bien a nivel científico, a nivel global hablamos que estamos muy mal, hay noticias buenas que vemos en el mapeo, en esta generación de información que nos dice Viviana, que nos comenta. La mitad de toda la Amazonía está cubierta por áreas protegidas y por territorios indígenas. Entonces podemos decir que la mitad de la Amazonía en este momento de los 9 países está resguardada por estas dos importantes o de estos importantes actores como territorios indígenas y áreas protegidas. Todo lo que está en estos espacios, en estos polígonos, cuando nos imaginamos en un mapa, está en un muy buen estado de conservación. Todo lo que está fuera de un territorio indígena o fuera de un área protegida termina pues degradando, deforestando, y entonces la esperanza es de que la Amazonía tiene un buen porcentaje de ecosistemas en buen estado de conservación. La idea es de que tenemos la esperanza de que sigamos planificando una Amazonía conectada, conservada, resiliente, porque tenemos que tomar muy en cuenta algo. Si bien hoy hablamos de cambio climático y todo, y si uno ve la historia, las investigaciones, el planeta Tierra ha tenido muchas etapas de cambio. Han habido, incluso se han recompuesto las especies, y probablemente en esta nueva era de cambio climático va a haber una recomposición de la naturaleza. Es probable que en unos años, esperemos en cientos, la Amazonía se transforme y se convierta en algo distinto por impactos de cambio climático o por todas las presiones que estamos mirando. Pero el foco y la pregunta es, ¿el hombre se va a adaptar a esas nuevas condiciones? Esa es creo algo que también nosotros miramos, si bien parecemos más ambientalistas, en el fondo estamos preocupándonos más por la humanidad, porque los ecosistemas nos han mostrado en la historia que se han reorganizado, se han recompuesto, desaparecieron algunas especies, pero surgieron nuevas, porque ante una tormenta hay una oportunidad para otro. En el caso del hombre, la humanidad, ¿será que tiene esta oportunidad de adaptarse a otras condiciones? Y esta es una pregunta que también nos las hacemos, y en el fondo trabajamos como red para cuidar a los más vulnerables, porque si bien los territorios indígenas, las áreas protegidas son los que cumplen un rol de conservar, también son los que están impactados más con todos los impactos ambientales, son los más vulnerables, porque ellos cuando hay un incendio y los humos, ¿dónde va a ir con la contaminación? Tiene que salirse. El año pasado muchos territorios indígenas salieron de sus hogares, dejaron todo para encontrar mejores condiciones. Y va a pasar lo mismo con el agua. Entonces, por eso que lo que generamos en la red es generar información, evidencias plasmadas en mapas
para orientar una buena toma de decisiones y también trazar un futuro que sea esperanzador para todos los que vivimos en la Amazonía. Ay, qué lindo escucharte, en serio, porque yo justo te iba a preguntar, entonces ¿ustedes creen que después de la tormenta sale el sol? Ya me respondiste. Bravo por los que creen. Bravo por los que creen, de verdad. Están ustedes entre ese grupo, por quienes ven luz en la oscuridad, porque no esperan el futuro, sino que lo construyen. Creer para crear. Banco Sol. Este sector fue presentado por Banco Sol. Hace algunos días hicieron la presentación de AMA 2.2, versión 2.2, para que todos nos involucremos, para que todos tengamos la posibilidad de ingreso y de manejo de información. Vos me decías que la información es poder hace ratito. ¿En qué consiste AMA 2.0? Ya lo dijeron, pero profundicemos porque es re importante. Precisamente después de que venimos trabajando como 18 años generando mapas, nuestro primer mapa fue solo tener un polígono de territorios indígenas, áreas protegidas, luego hicimos un mapa de deforestación y ahora te podría decir que tenemos un set de más de 23 mapas de distintos temas, de biodiversidad, de agua, de cambio climático. ¿Esos mapas son captados satelitalmente? ¿Cómo? Muchos satelitalmente y cuentan la historia de la Amazonía, pero también cuentan lo actual y también lo que está bien, ¿no? Entonces no solo hablamos, sí, hoy hablamos de presiones, pero hablamos también de lo bueno, los servicios ecosistémicos, el agua, la biodiversidad, todo lo bueno que hay en la Amazonía. Esto ahora es posible ver, porque si bien estuvimos trabajando muchos años en mapas y ya pues hemos evolucionado tecnológicamente, ahora lo que vos necesites lo tienes en tu celular y es justamente AMA, el aplicativo móvil que lanzamos la pasada semana, está pensada en el ciudadano común, no en la parte técnica, no en el científico o el académico, sino en el ciudadano común que puede descargarse la app, ya sea en Android, iOS, y baja la aplicación AMA de RISE y inmediatamente va a poder navegar, como dijo Viviana, de una forma súper sencilla. Estas 23 capas las puede a solo clic ordenar, mirar este set de información tan valioso que está para los 9 países, la Amazonía, y ahí puede ver cada uno de quienes nos ven hoy, dónde está la Amazonía, qué parte de Bolivia está en la Amazonía, puede mirarlo y qué está sucediendo en ese punto específico con 23 capas de información. Además de eso, ahora que lamentablemente Bolivia y Brasil estamos con la época de incendios y para el siguiente año también en la época fuerte que venga para Venezuela, lo que pueden es navegar y ver en tiempo real las zonas que podrían estarse desarrollando incendios en tiempo real, los focos de calor, las alertas de deforestación, dónde se está deforestando y hay alertas que muestran ahí en este momento cuáles son las zonas donde se podrían estar desencadenando los incendios en toda la Amazonía de los 9 países. Entonces uno puede ver lo que está sucediendo hoy, pero también retroceder cómo fueron los focos de calor en el 2024, en el 2023, en el 2016. Entonces podemos mirar la historia, pero también el presente. Y cómo han cambiado los territorios. Exacto. También, ¿no? Las miles y miles de hectáreas que han sido deforestadas por décadas. Exacto. Y con cuántas contamos ahora, lo mismo con el tema hidrográfico. Sí, exacto, con el tema hidrográfico. Exacto. Qué interesante, qué interesante. Y la tecnología en este caso juega a favor de la gente porque mientras más conoces, más te involucras y más podés tener esa información que definitivamente te hace parte de la solución, pero también parte del problema, ¿no? Bueno, es que entender el problema es fundamental para pensar en la solución y entender nuestro rol como individuos y nuestro rol como sociedad que desarrolla agricultura de cierta manera, que instala hidroeléctricas en ciertos lugares,
esa información, como ha dicho Marlene, es poder para entender nuestro rol individual y colectivo en estos problemas. Y sí, es una plataforma tan amigable, tan sencilla de usar, que cualquier persona puede buscar su municipio, su zona, tanto en las ciudades, y ver cómo ha cambiado incluso la agricultura, por ejemplo, cómo se ha extendido en los alrededores de Santa Cruz, que es sin duda una actividad sumamente importante. Una maestra en una escuela puede mostrarlo a sus estudiantes. Claro, los chicos, ir creando conciencia inmediatamente. Exactamente. Busquemos en nuestro municipio qué hay de biodiversidad, qué hay de servicios ecosistémicos, y prender y apagar capas y verlo. Y bueno, además esa dimensión espacial y poder verlo a un detalle bastante fino, pero también alejarte y verlo para toda Bolivia, para toda la Amazonía, ¿no? Qué importante para la población y también para nosotros, los periodistas, los comunicadores, que tenemos al alcance toda esta información, y ahora con esta era de tecnología que uno puede compartir todos estos criterios. Es fantástico lo que han hecho, de verdad. AMA 2.0, así encontramos en las redes sociales, en la web, ¿no? Sí, justamente en Play Store está AMA de RISE. AMA para de descargarse RISE, la app. Sí, se descargan la app y pueden acceder, ¿no? Entonces, ¿Gratuita? Gratuita, sin paga. Y de hecho la información que generamos en la red es de manera gratuita, abierta, compartimos metodologías y todo, porque sabemos que la información hace 10, 20 años atrás tenía un costo, ¿no? Y ahora, como la información es poder, pues liberarla, hacerla accesible, y ahora en este formato sencillo, pues potencia, como dijo Viviana, tenemos que entender qué está ocurriendo para ser parte de la solución, ¿no? Qué fantástico. ¿Cuál es, a criterio de ustedes, que están cerca, que están dentro del territorio? Porque más allá de que tengan un trabajo administrativo, más allá de que estén acá conversando con nosotros en Café Sin Cortes, ustedes tienen puesta la camiseta y están en el territorio, pisando firme esta tierra amazónica maravillosa. ¿Cuál es el mayor regalo que la Amazonía le entrega a la humanidad diariamente, sin cansarse y además sin decir no, hasta aquí llego, porque es la nobleza convertida en territorio? Vida. La Amazonía es vida, básicamente. La Amazonía es vida, es agua, es cultura, es diversidad, sí, todo eso. Sí, es aire, ¿no? Y digo ¿por qué aire? Porque justo me acuerdo los momentos de COVID que vivimos, ¿no? Donde lamentablemente hubieron muchos decesos porque las complicaciones que le daba el COVID pues te dejaba sin poder, la capacidad de poder respirar, ¿no? El aire que lo tenemos acá, que no lo valoramos, la Amazonía bombea este oxígeno a diario. Y como lo dijo Viviana, el agua que tomamos, el agua que consumimos, y a veces lo damos por hecho que acá, ¿y por qué otros planetas no son habitados? Porque justamente no tienen condiciones como el oxígeno tan básico, tan común, y eso es lo que nos brinda la Amazonía, no solo a los 9 países que compartimos, sino al continente, pero también al mundo entero. Por eso que la Amazonía no solo es mirarla desde adentro, hay que mirarla que como planeta es el corazón de la Tierra, ¿no? Es el corazón de todo el planeta. Cuando pasa algo ahí se desequilibra todo el equilibrio ecológico que hay en la Tierra como tal. Por eso que el cambio climático se exacerba cuando las cosas suceden en la Amazonía. Mirarla y cuidarla con amor, ¿no? ¿Qué pasaría si la Amazonía desapareciese? Bueno, sin duda, por un lado, emitiríamos un montón de gases de efecto invernadero, o sea, sería como un gran efecto en espiral, porque toda esa vegetación se convertiría en humo quemado en la atmósfera, que va a retener más calor y que además va a perder esa capacidad de compensar eso, de absorber esos gases y de regular la temperatura y de ser ese regulador, ese aire acondicionado, esa fuente de agua. Así que sería una pérdida inmensa, no solo para el continente suramericano, donde es muy obvio, porque como decía Marlene, es una extensión enorme del continente, sino para el planeta, por ese rol también de regulador del clima, del agua, de las temperaturas, de los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Y para que esto no suceda, ¿cuál es la mayor presión
que recibe la Amazonía? En este momento son dos presiones más visibles, más notables, cuantificables. En un momento dado estaba con más preocupación la deforestación. De hecho, 2 de los países de la Amazonía estamos en el ranking de los países más deforestadores, y esto es Brasil y Bolivia. Después de Brasil está Bolivia, luego el Congo. Entonces, es una de las de las presiones que preocupa más. La pérdida de bosque es inmensa, ¿no? Con darte un dato que solo en Bolivia estamos perdiendo bosque como 20 hectáreas o 20 canchas de fútbol por cada hora que pasa. Por cada hora. Esa es la velocidad de bosque que perdemos en Bolivia, ¿no? Y esto es en uno de los países que está siendo más afectado por la deforestación, Bolivia, Brasil. Y ahora se suma un ingrediente más que tiene como un efecto también el cambio climático, porque como hay más sequía, los bosques se hacen como más combustible, ¿no? Es como se prenden fuego mucho más rápido. Más rápido, ¿no? Entonces, pero como lo dijo Viviana, los incendios lo provocan el ser humano. Entonces se combina la acción humana con las condiciones del clima y esto está afectando demasiado. Los incendios es algo que en los últimos 3 a 4 años está impactando mucho más en la Amazonía, y varios investigadores hace 2 años ya indican que la Amazonía está cambiando su rol de ser este pulmón, este absorbedor, este enfriador del planeta, se está convirtiendo en un emisor, porque la mortandad de árboles, como lo dijo la Viviana, está generando también gases tóxicos. Cada árbol que muere emite un dióxido de carbono. Entonces estamos en este momento. Entonces creo que una de las acciones más urgentes para la Amazonía es frenar la deforestación y los incendios, y ser más inteligentes en producir en las áreas que ya existen, ¿no? Es potenciar, intensificar la producción en las áreas que ya están establecidas, porque estamos conscientes que el desarrollo también de los países dependen de este sector, pero sí, cada hectárea que se reduce en la Amazonía pues impacta enormemente a todos, ¿no? Ay, qué duro lo que decís, ¿no? Que de ser en algún momento la nobleza convertida en naturaleza, la lastimaron tanto que no le quedó otra que de alguna manera, ¿no es cierto?, tratar de hacer lo que se pueda sin la posibilidad, lo que decías hace rato, en algunos sectores de no poder ni siquiera regenerarse ni poder volver a resurgir. ¿Qué papel cumplen estos pueblos, estas comunidades indígenas en la protección de la Amazonía? Es un papel fundamental, o sea, con toda esta investigación que además ponemos la lupa en qué es lo que pasa dentro de los territorios indígenas, qué es lo que pasa en las áreas protegidas oficiales, los parques nacionales, monumentos naturales, las diferentes figuras que tenemos en los países, y vemos que los territorios indígenas son muchas veces incluso más efectivos que las áreas naturales protegidas en conservar esa Amazonía. ¿Conservarla cómo? Conservar el carbono allí. Hemos hecho mapas usando datos de la concentración de carbono por unidad de territorio, y los territorios indígenas han perdido mucho menos carbono que áreas naturales protegidas incluso, y bueno, y por supuesto mucho menos que lo que está fuera de estas figuras de protección. Igualmente con la deforestación, siempre es menor la deforestación en territorios indígenas, más o menos igual que en áreas naturales protegidas, pero o sea, eso es como la comprobación de ese aprendizaje que esas culturas han tenido durante siglos, milenios, en pues hacer ese uso sostenible del bosque, porque ellos están allí usando un recurso. Claro, son poblaciones más bajas, ¿no? Hay densidades poblacionales menores, pero están como en ese equilibrio, ¿no? Han aprendido a hacer ese uso sostenible del bosque sin deforestación o con una deforestación muy baja que conserva el carbono, que conserva sus fuentes de agua, sus fuentes de alimento, de medicina, como mencionaba Marlene al comienzo. Y además como albergando todo ese conocimiento que han heredado en su tradición de cómo hacer esos usos, y también cuáles son las plantas que funcionan como medicamento ante diferentes enfermedades. Entonces, bueno, tienen un rol fundamental en la conservación efectiva de esos territorios, pero también en todo ese conocimiento de gestión ancestral de los lugares, ¿no?
recién ahora, escuchándola, entendí las promesas que en algún momento escuchábamos de algunos de los políticos cuando hablaba de los bonos de carbono y uno así, cri, ¿eso qué significa? Eso significa para que entendamos. Y me gusta mucho el haber conversado con ustedes porque creo que la idea de este espacio y de la conversación que hemos tenido es que el ciudadano común, como yo, como usted que está mirando, entienda la importancia de la Amazonía, del rol que cada uno de nosotros tenemos, qué debemos hacer, qué no debemos permitir, qué debemos denunciar de acuerdo a todas estas cosas que nos están facilitando ustedes a través de AMA 2.0. Como mensaje final, por favor, Marlene, y después Viviana, si nos pueden regalar el último mensaje quizás que ustedes puedan darle a la gente que nos está mirando. Sí, primero agradecerte por este espacio porque es importante para nosotros contar como un programa como el tuyo para poder llegar a la conciencia de más ciudadanos, ¿no? Y ya como un cierre yo podría decir que los territorios indígenas, las áreas protegidas, se han convertido en los guardianes de la Amazonía. Y debemos también nosotros, los que vivimos en las ciudades, mirar con responsabilidad nuestra acción diaria que hacemos en la Amazonía. Cada árbol, cada especie cuenta para la protección de la Amazonía, y proteger la Amazonía es proteger la vida de todos, de los bolivianos, de los venezolanos, ecuatorianos, colombianos, brasileros, pero del continente y el mundo en general. Querida Viviana. Totalmente, como suramericanos tenemos aunque no lo sepamos, aunque pensamos que estamos en una ciudad tomándonos un café muy lejos de la Amazonía, tenemos una dependencia de lo que está pasando en la Amazonía. Somos además corresponsables del futuro y de cómo va a ser esa Amazonía en 20 años, en 30 años, en 100 años. Los que estamos aquí ahora somos la generación para hacer la diferencia en ese sentido. La trayectoria es clara. ¿Qué vamos a hacer con eso? La información está allí, sabemos lo que está pasando. Tenemos que ser la generación que cambie esa realidad. Y bueno, y eso, como ciudadanos del mundo, tenemos una responsabilidad enorme con este tesoro natural, cultural, de agua, de vida, de oxígeno. ¿Cuál va a ser el resto de la historia que escribamos para eso, ¿no? Y definitivamente, mientras no se pueda vivir en la Luna, en Júpiter, en Mercurio, en Neptuno, la Tierra es el único planeta en el que podemos hacerlo. Cuidémosla con cada una de nuestras acciones y con muchísimo amor y responsabilidad. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos.